Hola equipo, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este proyecto 52 y en esta ocasión vamos a trabajar con lo que tiene que ver con transacciones, control de concurrencias y eventualmente los bloqueos, que dicho sea de paso, siempre ha sido como este dolorcito de cabeza cuando estamos trabajando en bases de datos compartidas, ¿verdad? De repente yo quiero hacer un query, un script, quiero esperar unos resultados y de repente pues me fácil que me encuentre con un tema, bueno, lo vamos a estar hablando más adelante, con este efecto fantasma, o básicamente el mismo bloqueo como tal, o qué sé yo, lecturas sucias, ese tipo de cosas. Entonces, en este capítulo vamos a estar hablando sobre todos esos temas, todos estos conceptos y cómo manejarlos, ¿bien? Entonces, como siempre, aquí pues tenemos lo que tiene que ver con los puntos ya, digamos, de manera desglosada de lo que vamos a estar viendo. Eventualmente vamos a comenzar a trabajar con lo que es la introducción a las transacciones. O sea, vamos a saber qué es una transacción. No necesariamente una transacción bancaria, es una transacción dentro de lo que es un gestor de base de datos, pues lo vamos a estar pues manejando, ¿no? Con eventualmente sus respectivos ejemplos. Por otro lado, vamos a estar viendo que el tema del problema de las concurrencias. Cuando hablamos de concurrencias es de repente que varios usuarios quieren accesar a un mismo registro y ahí casi siempre tenemos unos temas porque puede darse que de repente se esté insertando o actualizando un registro y en ese mismo momento otra persona quiere consultar esa tabla, pues entonces ahí podremos tener ciertos temas. Vamos a hablar también sobre lo que es el control como tal de la concurrencia, para ver cómo lo podemos manejar, porque eso es muy constante, o sea, es muy, ¿cómo decirlo esto? Este es el día a día, básicamente. Vamos a hablar un poquito sobre los deadlock o interbloqueos, ¿verdad? Y asimismo un breve, digamos, brief de lo que es la optimización de control de bloqueos. Y finalmente vamos a estar hablando sobre lo que es la conclusión. Eh, Está de más decirlo, que aquí lo que vamos a ver es el concepto y de una vez vamos a la caña, vamos a trabajar. Pues ya ese era el primer día que estábamos en Chelcha y no sé qué. Ya aquí ya dejamos eso nosotros. Es decir, que inmediatamente veamos lo que son las definiciones, de una vez vamos a trabajar. Entonces, ya comenzando puntualmente con lo que es la introducción a las transacciones, vamos a ver un poquito aquí de qué va. Y aquí, quizás para las personas que tienen un poco más de conocimiento sobre este tema, es donde aplica nuestro amigo commit, Big Transaction, commit, rollback, que es donde de repente pues yo puedo estar haciendo alguna actualización, por ejemplo, actualizando un registro y em, de repente pues cuando me dice el manejador de base de datos, me dice, mira, se actualizaron 50 registros cuando yo esperaba que era uno, pues entonces ahí tenemos un dolor de cabeza, porque tenemos que buscar la forma de echarlo para atrás. Ahora, el hecho de yo trabajar con transacciones, ustedes van a ver ahora en el ejercicio, pues entonces yo me cubro hasta cierto punto, eh, por ese tipo de errores, por ejemplo. Y eso es una de las tantas cosas que podemos hacer dentro de las transacciones, pero igual lo vamos a ir pues manejando. Entonces, cuando hablamos de la definición de qué es una transacción, básicamente eh, es, si lo queremos ver en términos generales, es este conjunto indivisible, o sea, a nivel del dato como tal, de la operación como tal, eh, que me permite la integridad básicamente del dato. O sea, si de repente yo estoy haciendo un insert o un update, dependiendo de qué nivel yo estoy utilizando, ¿verdad? Yo no, o yo completo, como dirían en la calle, ¿cómo se llama esto? O todo o nada. Entonces, en este caso, básicamente es lo que estamos pendientes a que suceda dentro de lo que es una transacción. Y eventualmente, yo puedo, digamos, o más bien me habilita precisamente eso que yo acabo de mencionar en el ejercicio anterior, de que si por alguna razón yo tengo una situación dentro de la transacción o qué sé yo, tengo un error en el camino o lo que sea y la transacción no se completa o bueno, en este caso si no utilizo el tema de las transacciones, un begin transacción por ejemplo, yo fácilmente que voy a estar
em, ensuciando la data. Es decir, se va a estar completando hasta tanto se dé el error. Entonces, a partir del error, pues ya la aplicación no sigue, ya la actualización no sigue. Pero el hecho de yo trabajar dentro de lo que son unas transacciones, pues yo puedo, pues hasta cierto punto, pues controlar que todas las transacciones, toda la operación que yo estoy haciendo, pues se complete. ¿Bien? Em, efectivamente, vamos a estar trabajando con estos amiguitos en el ejercicio, tanto en lo que tiene que ver con la, el Big Intersection como sus pares, o más bien contrapartes, que tiene que ver con el rollback en caso de que yo tenga que devolver la transacción completa, o el commit en caso de que ya yo haga esa doble check, esa verificación de que todo esté bien, que se hayan insertado los registros que se espera, que se hayan borrado lo que yo espero, que se hayan actualizado, por ejemplo, lo que yo espero, pues entonces dice, bueno, perfecto, ahora vamos a hacer un commit. Esa sería, digamos que en esencia lo que vamos a estar trabajando en el ejercicio. Sin embargo, necesitamos conocer un poquito más sobre lo que tiene que ver con la transacción. Y en este punto vamos a hablar sobre lo que es el ACID, que básicamente es el acrónimo de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, que es algo que, bueno, o sea, esas propiedades básicamente son lo que me van a permitir dentro de lo que es mi transacción, pues mantener lo que es la integridad de la misma. ¿Ven? ¿Por qué? Porque de repente el poder, digamos, bueno, y esto es algo que dicho, o sea, de paso no lo tienen digamos que hasta cierto punto las bases de datos no relacionales. Pero en las bases de datos relacionales, estos son propiedades que literalmente son los que juegan el papel mayor en términos de la trazabilidad y de la calidad del dato. No, cuando hablo de calidad, no es calidad como tal del concepto de calidad, sino más bien de qué tan bueno es el dato, porque si comienzo a trabajar de forma eh, digamos, sin orden, pues fácilmente estaría ensuciando la data que tengo en estas estructuras. Pero bueno, en el caso de atomicidad, básicamente las operaciones se completan en su totalidad, que era lo que mencionaba ahorita, o no se realizan. Es a eso que nos referimos con atomicidad. Si sí o no. A media no podemos, porque entonces imagínense ustedes una transacción que dejemos, qué sé yo, una transacción que hagamos por el app de un banco y que transfiero 5,000 pesos y de repente llega a la transacción, pero ya da error, pero ya los cuartos se fueron. Entonces ya yo como usuario entendería, ¿verdad? Que mi dinero debe estar en mi cuenta, pero sí se dio, o sea, sí se dio la transferencia. Lo que no completó fue la transacción como tal, porque o sea, no me dio el mensaje de, mira, se completó, pero mientras tanto ya no tengo el dinero. Entonces, eso es lo que se evita con la atomicidad. Con la consistencia pasa algo. Se valida en esencia que el sistema no pase de un estado válido a otro. Pero esto es lo que me dice, mira, vamos a poner un ejemplo más simple. Si yo para pasar de A a B, A se tiene que completar, pues efectivamente eh, tiene que, digamos, montarse todos los periquitos, ¿no? Todos los requerimientos del paso A para entonces pasar al siguiente nivel, que sería el B. Esa sería, digamos, una forma fácil de entenderlo. Pero hablando de consistencia, el concepto como tal de consistencia, pues ya es el mismo que nosotros conocemos, o sea, que ahí no hay mucho tema. Ahora, con los aislamientos, ahí sí, y de hecho, prácticamente todo el material que vamos a ver hoy se trata, bueno, o no que se trata, sino que vamos a trabajar mucho, vamos a profundizar sobre el tema de los aislamientos. Y no es más que, digamos, una forma de cómo yo evito interferencias entre transacciones. Por ejemplo, en el caso que mencionábamos ahorita, si yo hago una actualización de un dato y todavía no se ha terminado la commit y viene otra persona y quiere consultar esa información, muy probablemente, dependiendo del caso que se trate, ya sea un efecto fantasma o, digamos, la lectura sucias o las no repetibles, pues fácilmente voy a tener, o esa persona va a tener quizás un dato que no necesariamente sea el correcto. ¿Eh? Entonces, en los aislamientos lo que buscamos es utilizar mecanismos que me permitan manejar el tema de la concurrencia en este caso para evitar que tengamos situaciones de el dato. Y cuando estamos hablando de la durabilidad, básicamente lo que se entiende es que la data va a estar ahí siempre.
Sí, esa es la idea, que sea durable, o sea, que dure, que sea permanente. Ahora, eso no quiere decir que la data no se borre. De repente ya ustedes vieron en los capítulos cuando estábamos trabajando con DML que si yo puedo borrarlo, yo no tengo ningún problema con eso. Yo simplemente con el delete lo borro y se acabó. Ahora, desde lo que es la propiedades de la base de datos, pues efectivamente una de ellas es que sea permanente en el tiempo, precisamente porque es algo que debe de cumplir, o sea, una de las reglas que se deben de cumplir dentro de este tipo de entornos. Eh, cabe destacar que básicamente lo que buscamos con todo esto, que perfectamente, digamos que la data sea fiable, que cuando un usuario necesite consumir su información, porque no tenga que estar haciéndose la cuestionante de que será este el dato final, todavía hay alguien que está trabajando algo, sino que inmediatamente yo consulto la información y ese sea mi dato. Bien, ahora bien, como les dije, vamos a trabajar de una vez. Ahora en este punto vamos a hacer un par de ejercicios. Primero voy a explicar los scripts para que cuando ustedes estén trabajando con replicando el ejercicio, pues ya ustedes sepan de qué va. En las sesiones pasadas habíamos creado esta base de datos, la voy a reutilizar y lo primero que vamos a hacer es trabajar un poco sobre lo que es las transacciones. Aquí, para explicar un poco lo que estamos haciendo, hice una tabla simple, 3 campos. Esa tabla, bueno, aquí le puse un truncate por si acaso ustedes quieren replicar el ejercicio varias veces, porque vamos a insertar, eventualmente vamos a insertar data. Entonces, fíjense que aquí, simplemente lo que le estoy haciendo, mira, vamos a hacer un insert, ya con la sesión de DML que había mencionado, pues ya esto le debe de sonar bien familiar. Insertamos la data, verificamos la información que se registró, en este caso solamente incluimos 2 clientes, y vamos a comenzar. ¿Qué hacemos? O más bien, ¿de dónde o cómo parte el tema de las transacciones? Fíjense que yo voy a comenzar usando, digamos, abrir una transacción, en este caso, usando esta frasecita que se llama begin transaction. Aquí lo puse largo porque nosotros podemos escribir begin tran y ya SQL lo entiende. Sin embargo, por un tema de compatibilidad, vamos a dejarlo completo. Ahora, fíjense aquí. Yo tengo un update de los 2 registros. Por un lado tengo el registro 1. Si ustedes se fijan, vamos a hacerle un select nuevamente. El cliente 1 tiene un saldo de 1000 pesos y el cliente 2 tiene un saldo de 500. En este caso yo voy a hacer una actualización simple donde a ese cliente 1 le voy a rebajar 200 pesos y a este cliente 2 le voy a rebajar 600 pesos. Pero fíjense en algo, aquí, de acuerdo a quizás un criterio de negocio, se supone que la data, o más bien los saldos, no deben de quedar negativos. O sea, asumiendo que no se pueda, ¿verdad? Porque sí se puede. Entonces, yo voy a hacer la actualización de ambos registros. Fíjense perfectamente que lo hizo. Revisamos la data y fíjense que aquí me está diciendo, mira, en el caso de Ana Gómez quedó con un saldo -100. Pero para este negocio no hace sentido poder tener transacciones -100, bueno, en negativos. Entonces yo aquí, como lo hice dentro de una transacción, pero ya yo actualicé la data. Pero al hacerlo dentro de una transacción, yo puedo devolver el registro a su estado anterior. ¿Ven? Es decir, a su balance que tenía en principio. Entonces, si vemos aquí, él tenía 500, ahora tiene -100, pero yo puedo decirle aquí a la transacción, mira, devuélvete. Yo puedo hacer un rollback o puedo hacer un commit. O sea, si le decimos rollback, básicamente va a poner todo como estaba. Lo voy a ejecutar por partes para que ustedes lo vayan viendo cómo funciona y luego explico el script completo, porque ya esto es un script para incluso temas de validación. Voy a devolver la transacción, simplemente le digo rollback. Si reviso la tabla nuevamente, fíjense que a los 2 incumbentes me le puso los valores iniciales que tenía. O sea, fíjense que aquí arriba me dice 1000 y este 500. Excelente. Ahora, vamos a hacerlo otra vez, ¿verdad? Porque necesitamos hacer el ejercicio completo. Ahí lo revisamos. Fíjense ahí, 800 y -100. Entonces, aquí lo que hacemos es un script. Perdón. Aquí le ponemos un script donde simplemente estamos validando. Mira, si el saldo de cualquiera de los, en este caso del cliente 2, el saldo del cliente
es menor que cero, en este caso quedará negativo, entonces hazme un rollback, o sea, devuélveme la transacción. Ahora, si todo va bien, pues hámele un commit. Y el commit entonces lo que va a hacer es hacer ese check, o sea, va a asentar la transacción, o sea, ya va a quedar de manera definitiva. Entonces, si lo ejecutamos completo, fíjense que aquí me está dando un mensajito, me dice, mira, esto es un mensaje personalizado, ¿verdad? Solo lo pusimos nosotros ahí sin tema. Eh, Transacción revertida debido a saldo negativo. ¿Por qué? Porque él te está viendo que este cliente, si nosotros ejecutamos esta consulta, no está dando que su balance es, perdón, ya le dio el rollback, pero cuando lo tenemos aquí, el balance era eh, menos 100, pues entonces vino por este flujo y lo que hizo fue un rollback de la transacción, es decir, puso todo como está. Si revisamos nuevamente, fíjense que aquí están los 1000 y los 500. Ahora, voy a actualizar nuevamente la transacción, pero aquí le voy a poner, en vez de 600, le voy a poner 50. Así, cuando yo haga la actualización, los valores van a quedar en 800 y 450. Perfecto, estoy dentro de la transacción todavía, ¿eh? Entonces, si yo ejecuto otra vez esta validación, es lo que va a decir, mira, ¿cuál es el valor del cliente 2? 450. ¿Es menor que cero? No, claro. Entonces, en este caso, el valor queda positivo. Entonces, ahora el flujo va a venir por aquí y va a ser commit. Bien, entonces si le ejecutamos, fíjense que ahora me dice transacción completada con éxito y hizo el commit. Es decir, si ya yo reviso la tabla ahora, pues me va a quedar ya de manera definitiva, asentada, que el cliente Ana Gómez tiene 450 pesos en saldo. O sea, eso es lo que estamos trabajando con las transacciones. Fíjense que yo abro la transacción y dependiendo de si necesito echar el ejercicio para atrás o ya efectivamente verifico que todo está bien, pues entonces o devuelvo la transacción con un rollback o le hago commit, que sería básicamente ese check de que ya estamos todo ok. Em, Esto está muy cool. O sea, el tema de trabajar con transacciones es como un salvavidas. Claro, no es que ahora vamos a abusar, porque de hecho lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con los bloqueos, porque el hecho de yo tener una transacción abierta, dependiendo, digamos, de los niveles de, de los, ¿cómo se llama esto? De los bloqueos o de las configuraciones más bien que tengo dentro de las transacciones, em, fácilmente que le estoy trancando el juego o ya sea a un sistema o a una persona que está tratando de accesar a algún registro de la tabla. ¿Bien? Pero bueno, eso es el tema de los bloques, lo vamos a ver más adelante. Vale, entonces, otro tema que es el día a día de, de todos nosotros que trabajamos con base de datos, es precisamente los problemas de concurrencias. ¿Y qué es este tema? Cuando hablamos de los problemas de concurrencia, no es más que siempre que nosotros querramos saber, bueno, más bien trabajar en equipos. Recuerden que la base de datos no hay una base de datos por equipo, es una base de datos, dos bases de datos, tres bases de datos, donde tú tienes un montón de gente apuntando por allá, incluyendo los sistemas. Entonces, aquí hay unos conceptos, bueno, ahorita lo mencioné sin querer, unos conceptos bastante interesantes de manejar cuando se trata de temas de concurrencia. Aquí, por ejemplo, lo que son las lecturas sucias, el tema de la no, bueno, las lecturas no repetibles y efectivamente el fenómeno fantasma, ese está muy cool. Que lo vamos a ver entonces en este apartado, ¿bien? Vamos a comenzar con la lectura sucia. ¿Qué son las lecturas sucias? Básicamente, eh, cuando yo trato o sea, imagínense ustedes en un update, yo hago un begin transaction, lo que acabamos de hacer ahora, yo hago la actualización del registro, pero en ese mismo instante, pues otro usuario accesa a ese registro, pero yo todavía no le he dado commit. Dependiendo de cómo esté configurado el tema de las transacciones, yo puedo o dejarle que vea el registro o puedo bloquearle el camino. O sea, es decir, mira, tú tienes que esperar a que yo termine de darle commit porque el registro se está actualizando, por ejemplo. Entonces, si tú consultas ahora y ves el dato de ahora, está sucio. Porque si yo estoy en medio de la transacción y tú estás consultando en este momento, pues fácilmente cuando ya yo termine de hacer commit, ya tú has hecho ese query, fácilmente que el saldo del cliente, como teníamos ahorita,
era 600, 700, 800, pero resulta que no, que ya él no tiene dinero en la cuenta. Lo que pasa es que tú hiciste un query, una consulta en ese momento donde yo estaba actualizando el saldo y el ambiente de SQL, bueno, en este caso de la base de datos, te permite leer datos sucios, pues entonces tú vas a estar reportando que el cliente tiene saldo cuando no realmente no es así. ¿Bien? Entonces, esas son las lecturas sucias. Nosotros vamos a hacerlo, obviamente, en ejercicios, porque esto hay que hacerlo y hay que hacerlo. Bien, entonces vamos a cerrar aquí. Aquí yo tengo un par más. Vamos a explicarlo. Vamos a abrir este y este. Primero la estructura. Aquí, como ya me venía dando cuenta de hace unos días, he estado creando muchos objetos, muchas tablas, no sé qué. Lo que hice fue que creé un esquema para esta sesión, un esquema de base de datos que básicamente es una cajita, es una forma de agrupar, ¿verdad? Bueno, hace tantas cosas, hace más cosas, pero en el caso puntual que lo estamos usando aquí, es como para agrupar tablas. Entonces, todas las tablas que estemos creando para este ejercicio, o sea, sesión, pues van a tener efectivamente este esquema, C2E2, o sea, capítulo 2, episodio 2. Entonces, en este caso, lo que hice fue, vamos a crear una tabla que se llama product, igual como hicimos ahorita. Le vamos a insertar estos registros. Ya en mi caso, yo creo que lo ejecuté. Exacto, ya yo tengo unos cuantos registros aquí. Em, y listo, eso es lo único que hace este script. O sea, creamos el esquema, creamos la tabla, ponemos a unos registros y listo. Esto es igual para si queremos, digamos, comenzar todo desde cero, solamente le damos truncate table a la estructura, a la tabla en cuestión y simplemente insertamos los registros nuevamente sin ningún problema. Si lo queremos validar, ahí está. Listo. Ahora, luego que tenemos la estructura ya creada, vamos a trabajar con lo que tiene que ver con las lecturas sucias o dirty read. Ahora, aquí le puse una pequeña definición. Básicamente se produce cuando una transacción le da dato modificado por otra transacción que aún no ha sido confirmada, o sea que no le he dado commit todavía, y entonces me puede traer un problema, que fue el ejercicio que hicimos hace un momentito. Entonces, si reviso cuál es los datos que tengo actualmente, fíjense que tengo aquí una laptop de 1000, un mouse de 25 y un keyboard, un teclado de 50. Perfecto. Yo voy a comenzar la transacción. Fíjense que si yo doy begin transaction, le estoy cambiando, el monto, ¿verdad? Al producto uno. Ya yo tengo una transacción abierta y le estoy cambiando un valor. Es decir, todavía en este punto yo no le he confirmado, no le he dado commit. Pues efectivamente, si desde un sistema o una persona quiere accesar a esta información, pues va a tener un tema. Ahora, yo tengo las dos configuraciones. Esto se puede hacer por aquí, por el IDE. O sea, no hay ningún problema con eso. Miren aquí en los tipos de insulation que podemos poner. Pero igual lo vamos a explicar aquí en el código para dejarlo en el script. En este caso, si yo ejecuto esta línea, me permite leer registro, o sea, me permite leer la data sucia. Fíjense que él me está inicialmente, ¿verdad? Habíamos hecho una inserción en donde teníamos 1000 pesos para este producto. Yo hice un begin transaction y le puse 900. Como yo le estoy diciendo aquí que me deje leer, o sea, en el installation level, yo le estoy diciendo, mira, hazme un read, un commit. O sea, léeme aunque no se haya hecho commit en la transacción. Entonces él me está diciendo que, mira, ese es el valor. Pero imagínense ustedes que yo le doy rollback. O sea, de este lado es, qué sé yo, un oficial o un analista de datos que está haciendo los queries. Como yo tengo el return commit, eh, él está dando este valor. Pero resulta que, mientras tanto, yo no le he dado comida de este lado. Resulta que no eran 900, eran 9000. Pero ya él está con ese 900 ahí. Y ya va a reportar, va a entregarle a alguna institución regulatoria, a lo que sea. Pero ya le está entregando una información errónea. O sea, está sucia esa data.
Entonces, ¿cómo yo lo evito? Entonces, hay una configuración del Isolation Level que se llama asimismo read commit, que básicamente solamente con ejecutarla, pues ya esto no se ejecuta. O sea, ya no me permite siquiera leer la tabla hasta tanto se libere del begin transaction que tenemos ahorita, tenemos del otro lado. Fíjense que ya él se quedó ahí. Hasta tanto yo no suelte la transacción, las personas o el sistema, que es aquí que viene entonces la complejidad, porque si es un sistema hay un problema. Em, Hasta tanto yo no libere la transacción, ese script no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, mira, consigue la información luego que yo haga commit, porque ya después que yo hago el commit, o el rollback en tal caso, es que ya la data está asentada. No antes, porque si por alguna razón yo me equivoqué, yo puedo darle para atrás, entonces tú vas a estar reportando algo mal. ¿Bien? Entonces, aquí en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a darle rollback. Fíjense cómo ahora se libera y me trae la información inicial. O sea, me está trayendo el 1000 porque yo le di rollback. Que era el 1000 era el valor inicial que tenía la transacción, perdón, el registro en principio. Entonces, con con estos niveles digamos, de insolation, bueno, los insolation level, yo puedo manejar esa parte. Claro, es un tema de, mm, generalmente debe de manejarlo el equipo de base de datos, ¿verdad? Porque si yo tuviese acceso a este tipo de cosas, puedo causar un caos. Fíjense que mientras tanto yo tenía la transacción enganchada, yo tenía esto detenido. Entonces, si es un sistema, el sistema se va a bloquear. Bueno, ya ustedes quizás han escuchado, "Ah, mira, me bloqueó la máquina", precisamente porque no podía terminar de leer la tabla porque estaba bloqueada. Esa es otra de las situaciones que tenemos que solventar al momento de utilizar las transacciones, porque te puede buscar un problema. Por eso es que no podemos abusar de eso. ¿Bien? Y en su defecto, si queremos, si lo vamos a usar, tratemos de que cerrar la transacción inmediatamente. Es decir, si vamos a hacer lo que vamos a hacer, no abrir la transacción y no beber un café, porque entonces vamos a tener un problema, vamos a estar bloqueando a todo el vivo y esa no es la idea. ¿Ven? Eso es con relación a los didn't read, que básicamente es leer data sucia que no se ha estado confirmando. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos lo que son las lecturas no repetibles. Cuando hacemos esto, mm, a ver, técnicamente se lee el valor y después este dato cambia porque, o sea, debido a una transacción recurrente, en este caso es, perdón, concurrente, porque en este caso estamos trabajando con las dos transacciones prácticamente al mismo tiempo. Pero, entonces aquí viene el problema de la inconsistencia. Cuando hablamos de inconsistencia es que tú vas a tener una cosa por un lado y quizá otra por el otro. Aquí también podríamos utilizar algunos mecanismos, como por ejemplo los tipos de aislamiento que vamos a estar viendo aquí, como el repeat read, repeatable read, em, que digamos que me permite o no hacer digamos, un uso indebido en este caso de la transacción. Entonces, vamos de una vez al código. Vamos a ir cerrando estas cositas por aquí, ¿verdad? Vamos aquí y, mira, me faltó abrir el otro. Y aquí. Este es un poquito más eh, largo. Pero bueno, miren aquí. Yo tengo o sea, lo voy a configurar, ¿verdad? Para que me permita leer sin haber cerrado la transacción. Voy a hacer un select en este caso. Lo voy a hacer con los dos ejercicios. Lo vamos a hacer sin protección. O sea, porque en este caso, ya con el nivel de insolación que vamos a poner aquí, ya yo puedo controlarlo. Pero primero lo vamos a hacer sin protección y luego lo hacemos con protección, tanto usando este nivel como el serial. Básicamente es el más estricto, pero porque ese no me deja ni siquiera eliminar ni insertar nada. Bien, entonces, sin protección, miren qué es lo que pasa. Si yo hago esto, fíjense que yo estoy haciendo un select del precio. Bien, abrí una transacción y me devuelve los 1000 pesos. Perfecto.
Vamos a ver qué dice aquí. Yo estoy actualizando, voy a actualizar ese precio, ese producto, y le voy a cambiar el precio. Recuerden que aquí tenemos 1,000 pesos y yo lo estoy cambiando aquí por 400. Bien, ejecutamos. Recuerden que la transacción estaba en un begin transaction del otro lado. O sea, del otro lado, eh, yo vi una transacción, si bien en una consulta, pero miren qué pasa aquí. Yo acabo de cambiarlo por 400. Si yo ejecuto nuevamente este script, ya yo voy a tener dos versiones del dato. O sea, primero lo ejecuté, tenía 1,000. Alguien en el sistema, en programación, en el departamento de desarrollo, lo que sea, cambió el dato o en producción, cambió el dato dentro de un begin transacción. Si yo ejecuté otra vez esa consulta, me va a dar 400. Entonces, venga acá, pero es que hay un detalle, porque antes eran 1,000, ahora son 400. ¿Qué pasó? Entonces, si yo hice este script ayer y lo ejecuto hoy y veo una diferencia de 600 pesos, fácilmente que voy a tener un problema, porque se supone que la data no puede estar cambiando así. Y mucho menos si yo estoy ejecutando el mismo script. En este caso, el tema de este ejercicio como tal es para, digamos, explicar el tema de la transacción. Pero fíjense que aquí había una transacción que ni siquiera se ha dado commit y ya yo tengo dos valores diferentes simplemente por del hecho de no tener un control. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo ahora con el control, con los controles, porque ustedes vean qué chulo queda esto. Vamos a darle rollback a todo. Bien. Vamos a usarlo primero usando este amiguito, este nivel de instalación. Primero ejecutamos todo. Ahí tiene los 1,000 pesos. Recuerden que le dimos rollback, entonces tenemos el valor anterior. Y ahora vamos a tratar de hacer esto. No me deja. Eso es lo que debe de pasar. O sea, si yo estoy en una transacción, tengo ese registro agarrado, yo no debería poder permitir que otra transacción lo modifique en ese mismo instante, porque entonces voy a tener dos versiones de la regla. O sea, dos versiones en el sentido de que si yo primero ejecuté y eran 1,000 y luego tengo 600, tengo 400, pues tengo un tema. Entonces, hasta tanto yo no libere este, ¿verdad? Yo no tengo forma de hacer una actualización en este caso. Bien, entonces, si libero, perfecto, ahí sí ya hacer lo que tiene que hacer. En este caso, una actualización. Bien. Igual lo tengo en un begin transaction, le puedo dar rollback también para que podamos reutilizar la data que tenemos ahí. Pero básicamente ese es el primer, o sea, este para incluso para fines de lectura me funciona bastante chévere. Hay otra forma que es usando la parte serializable, que es un poquito más violento. O sea, incluso hasta para las insert y los update es bien, bien, bien complejo. Bien, hace exactamente lo mismo, pero con más estricto, de forma más estricta. Entonces, si hacemos esto, perfecto, el resultado lo vamos a tener exactamente igual, con 1,000. Aquí decimos, mira, comienza por tu lado y se queda bloqueado. Incluso para los insert, los select y cualquier otra cosa que quiera tratar de hacer esta tabla. Entonces vamos a darle rollback y aquí también. Fíjense que esto es muy sencillo, el tema de las transacciones, pero es bien delicado. O sea, es muy delicado. Cualquier cosa, por ejemplo, si, o sea, uno de los casos más comunes es que nosotros hagamos un update o un delete sin where condition. Entonces ahí es que este es el caso como más común del uso del bien transacción, ese tipo de cosas. Pero eso es más allá. Fíjense que ya nos estamos metiendo en conceptos que quizás no habíamos escuchado o en su efecto comportamiento. Por otro lado, también tenemos lo que son los fenómenos de fantasmas. Y este sí es chulo, eh, porque, a ver, si yo estoy haciendo una consulta y de repente otra persona, ya sea que inserte otra data o lo borra, mientras tanto yo tengo la data. O sea, yo estoy diciendo, sí, hay 50 clientes en el negocio, pero en ese iterín se borraron 10, pues ya no son 50, son 40. Pero ya yo dije que son 50. Entonces ahí comienza el tema, que yo estoy reportando cosas que no existen ya. Y por eso está muy, es bastante cómico este efecto, pero o sea, y es común, porque eso es lo grande, el caso es muy común.
Entonces, en esencia, yo puedo usar algo que ya usamos ahora, que es el serializable, para evitar, porque aquí ya estamos tratando de evitar, digamos, incluso la acción de un DML, que en este caso sería un delete o un insert, durante, digamos, la fase de la transacción como tal. Entonces, vamos a explicarlo también en términos de código, ¿verdad? Para que todo quede bien bonito. Aquí tenemos nuestros fantasmitas. Y vamos a trabajar. Fíjense aquí. Voy a ejecutar primero sin protección siempre, ¿verdad? Y luego con el nivel de insolación. En este caso vamos a ejecutar nuestro script y nos dice, mira, yo quiero que tú me traigas el Product ID y el precio de los productos que sean menores de 100. Y solamente tenemos dos que cumplen con esa descripción, con ese criterio que son 25 y 50. Perfecto. ¿Qué pasa si yo hago aquí un insert? Yo aquí estoy haciendo un insert de otro producto. Voy a ponerle aquí producto 108 y el precio va a ser 50. Ejecutamos. Perfecto. Pero fíjense que yo tengo una transacción abierta aquí. O sea, yo estoy consultando aquí. Ahora, si yo consulto nuevamente, fíjense que tengo ahora un producto que tiene el ID 108. Pero ahí yo tengo una situación porque el cuando yo consulté la primera vez, yo solamente tenía dos. En este caso, ahora tengo tres. Claro, eh, por lo pronto, digamos que no es tan crítico, más crítico como si fuese que yo estuviese eliminando el registro, pero para los fines prácticos, pues eso es un tema, porque estoy en un primer reporte, estoy mandando una parte de la data y cuando ejecuto nuevamente, pues están pariendo los registros, entonces hay un problema. Eso es un detalle, pero igual lo podemos controlar. Yo puedo decirle, mira, vamos a darle rollback, ciertamente, para que, ¿verdad? Comenzar la transacción desde cero. eh, Perfectamente yo puedo evitarlo usando el serializable, que fue lo que vimos ahorita. En este caso, para que no me permita siquiera insertar nada hasta tanto yo cierre la transacción. Bien, entonces, yo le estoy diciendo aquí, mira, dame todas las transacciones, perdón, todos los productos que, yo creo que le di comida. A ver, sí, le di comida, lo tenía ahí puesto. Em, Dame los clientes, perdón, los productos que son menores que 100, pues obviamente más aquí insertamos ahorita, me trajo tres, perfecto. Vamos a hacer la consulta completa. Perfecto, ahí está todo. En este caso, como yo le estoy habilitando el nivel de insolación serializable, pues no me va a dejar hacer un insert en este caso. Entonces, si ejecutamos aquí, vamos a ponerle 9, ¿verdad? Porque ya como tiene una llave, no me va a dejar entrar. Fíjense que se queda bloqueado, que fue lo que nos mostramos ahorita cuando estábamos trabajando con el otro tipo de, de problemas de concurrencia. Y hasta tanto yo no libere esto, no me va a dejar insertarlo. Y eso ahí sí está chévere, porque aquí yo puedo hacer varias veces la misma consulta y siempre me va a traer los mismos registros. Entonces, aquí lo que yo estoy tratando de mantener siempre, que mientras yo estoy insertando, bueno, en este caso estoy consultando la data, que nadie más me modifique la data, o sea, si es al mismo tiempo, claro. No me lo modifique porque entonces voy a estar mostrando cosas que no existen o en su efecto de más en un momento determinado. Pero fíjense que mientras tanto estamos hablando, la transacción está abierta. Y aquí fácilmente, si esto fuese un sistema, estuviese ya hace rato abajo. Por eso mencionaba ahorita que hay que tener mucho cuidado con el tema de la transacción. Vale, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer, bueno, a cancelarlo de manera bruta, ¿verdad? Vamos a darle rollback. Y ese amiguito que nosotros vimos aquí es el que hace la magia. Ya con eso, lo que sea que yo haga aquí adentro, se tiene que esperar que yo termine para efectivamente poder hacer en este caso este insert. ¿Qué le parece, chicos? Yo espero que alguien me comentaba en la semana. Percio, pero mire, usted se está metiendo en unos temas que de casualidad yo había escuchado algo. Yo, bueno, pues es la idea del proyecto, ¿no? Que comencemos a ver
la idiosincrasia del dato, porque miren qué pasa. Y eso es un dato muy personal, un comentario muy personal. Nos estamos desarrollando o sea, nos estamos volviendo expertos en usar una herramienta, no, más no la idiosincrasia de atrás. O sea, yo soy un experto en, bueno, voy a mencionar una de las herramientas que está más en boga. Soy experto en Power BI. Perfecto. Eso está genial porque eventualmente se necesitan personas que sepan de este tipo de herramientas. Pero recuerden que Power BI en su concepto es una herramienta de visualización de data. Si bien yo puedo hacer un montón de cosas, digamos que para, qué sé yo, hago un modelo, no sé qué, pero yo necesito conocer la data. O sea, yo necesito poder hablar con la data antes de comenzar a decir yo soy un experto en una herramienta. Porque, por ejemplo, perfecto, Percio es experto en Python. Listo, ajá. Pero no sabe siquiera eh, qué tipo de datos es más conveniente cuando se quiere guardar la cédula, por ejemplo. Y ustedes dirán, oye, pero eso es muy sencillo. Sí, es sencillo, pero no lo estamos haciendo. Y ese es el detalle. Que si no sabemos lo de atrás, o sea, cómo es el funcionamiento del dato, cómo, por ejemplo, visualizar algo básico. Ya que mencioné una herramienta de visualización, eh, un gráfico de pastel. Un gráfico de pastel, indiscriminadamente, lo usan para visualizar un montón de cosas que no debería, porque simplemente por el hecho de yo, ok, quiero mostrar una distribución, perfecto, pero inmediatamente esa distribución, perdón, las particiones que va a tener ese pastel pasan de cuatro partecitas, ¿verdad? Ya no me hace sentido usar un pastel. Y de hecho, ya hay reglas para yo usar un gráfico de pastel. Igual que los otros, lo de barra, lo de la distribución, o sea, cada gráfico tiene reglas dentro de lo que viene a relucir, por ejemplo, el tipo de datos. O sea, yo no puedo agarrar y decir, ok, mira, yo tengo unos valores categóricos, déjame ponerlo en un pipe, ¿cómo se llama esto? Un gráfico de puntos, por ejemplo. O no debería. Ok, yo he visto muchas cosas. Pero eso es lo que quiero que ustedes más o menos cojan la idea. Es que antes de ser experto en una herramienta, tenemos que ser expertos en el dato. Y ya la herramienta en el camino, pues la aprendemos. Eso es lo de menos. Bien. Vale, entonces, nada. Seguimos, ¿verdad? Porque falta mucho por hacer. Otro tema en este capítulo es el control de concurrencia, que básicamente es todo lo que nos estamos haciendo ahora, pero digamos desde una panorámica un poquito diferente. Aquí vamos a ver un poquito sobre lo que son los bloqueos, los versionados y cómo yo puedo manejarlos. Ese sería más o menos el contexto. Entonces, hablando de lo que son los bloqueos, en esencia es algo que yo puedo utilizar, mm, ¿cómo decirlo? Para precisamente garantizar que la data cuando se esté insertando, cuando se esté actualizando o cuando la esté consultando, pues pueda tener o pueda ser, em, o sea, tenga integridad, esté garantizada la información y no sea como que, mira, se quedó por la mitad de la transacción y ya listo, me quedé, tengo un tema. Sucede mucho, de hecho, más de lo que yo esperaría, pero con el tema, con el uso de los bloqueos, yo puedo, pues, medio que ayudarme un poquito en ese sentido. Aquí puse algunos, por ejemplo, el compartido, que permite lectura concurrente sin modificar los datos. Ahí no hay un tema con esto. Los exclusivos, ahí yo tengo una situación interesante que básicamente me bloquea cualquier acceso hasta que yo termine la transacción. Si no, va a bye Charlie. ¿Bien? Y los intencionales, que básicamente indican planes de bloqueo más específicos. O sea, yo puedo tener incluso un nivel de granularidad para el tema de los bloqueos. En esencia, me permite hacer un montón de cosas. Yo puedo, digamos que, hacer combinaciones, pero también aquí el warning que puse ahorita sobre el uso del begin transaction. O sea, tenemos que ser cuidadosos porque a medida que usamos todo este tipo de, vamos a decir, la aplicación de estos conceptos que estamos hablando ahora, tiene que ser con cucharita y con ejercicios controlados. No es que ahora vamos a ponerle begin transaction hasta para loguearme a la máquina, pero digamos es como trabajarlo
así como que déjame ver cómo me funciona no dejarlo así como transacciones abiertas, tratar lo más posible de em, usar mecanismos, de lo que vamos a hablar ahora. Todavía nos falta un par de mecanismos más para evitar, por ejemplo, el tema del uso concurrente del dato. O sea, es como sentarse y tomar todas estas cosas que estamos viendo y desarmarlas para ver cómo nos sale mejor. Bien. Ahora, por un lado, hablando ya propiamente de lo que es el versionado, obviamente nosotros vamos a hacer un par de cosas aquí también. eh, es, ¿cómo decirlo? Es como tener versiones diferentes de una transacción, o del dato en este caso. Y así, pues, por un lado, nos evitamos precisamente que dos usuarios estén chocando, o dos consultas, para no decir dos usuarios, dos consultas estén chocando y yo puedo tener, digamos, usar lo que se llama versionado dentro de la base de datos, donde yo puedo decirle, mira, a partir de este momento yo necesito tener una foto de cómo está la aplicación, o bueno, en este caso la base de datos, independientemente si se está actualizando o no. Pero yo quiero la foto de ahora. Entonces yo configuro, claro está, la base de datos para que me dé esa chulería y a partir de ahí yo puedo comenzar a trabajar con esto. Un dato importante que no mencioné, o no recuerdo haberlo mencionado, es que todas estas configuraciones es muy probable nosotros no tengamos permisos, porque estas son opciones que se habilitan muy probablemente bueno, probablemente no, lo hacen los equipos de bases de datos o servidores, que son los que deberían, fíjense que estoy usando un verbo bien, bien difícil, son los que deberían de poder tener accesos de DB owner, o sea, que son los que tienen digamos, el control total de lo que es la configuración de la base de datos. Y muy probablemente nosotros como usuarios finales de este tipo de herramientas, muy difícilmente tengamos permiso para cambiar cosas. Claro, no, el Big Transaction lo podemos usar y demás, pero hay cositas que no, porque que son configuraciones que necesitan de un tipo de permiso específico para habilitarlos. Bien, como por ejemplo el tema del versionado. Cuando estemos haciendo el ejercicio, ustedes van a ver que tengo que hacer un alter a la base de datos y eso muy difícilmente lo tengamos como habilitado. Em, Antes de irnos al ejercicio, digamos, hacer un pequeño checklist de algunas ventajas y desventajas de estos dos casos. Por ejemplo, por el tema de los bloqueos, en esencia, pueden proteger los datos durante la transacción, que esa es una de las cosas que normalmente buscamos. Sin embargo, aquí tenemos un temita que fue el que nosotros vimos ahorita, que pueden causar retrasos si las transacciones se solapan o esperan el acceso a los mismos recursos. Cuando hablamos de que se hace este tema de los solapamientos, em, muchas veces tenemos situaciones incluso hasta de performance en la máquina, o sea, de que se está esperando a que se libere algo y con eso es que termina de resolver la transacción en el camino. Pero es como, vamos a usarlo, ¿ok? Pero con cuidado. Por eso mencioné ahorita el warning. Con el caso del versionado, básicamente, como vamos a tener muchas transacciones concurrentes, porque eso no es algo que yo me inventé, o sea, ese es algo del día a día, las transacciones concurrentes es totalmente normal. El problema está cuando no me la liberan las transacciones. Pero con el tema del versionado, yo puedo tener diferentes versiones del dato y mientras se hacen las actualizaciones del lugar o los sensores del lugar, para yo ir trabajando y no le tranco el juego a otra persona. Sin embargo, aquí hay un detalle importante, que si bien esto es una chulería, o sea, está genialísimo, pero me va a demandar más recursos de la máquina. Y eso sí es un problema. Porque estamos hablando de que para el mismo dato tú tienes diferentes versiones y eso te puede trancar el juego. Pero es una mega herramienta desde el punto de vista digamos, de trabajar y no solapar o en su efecto, no esperar a que se libere, por ejemplo, un Begin Transaction o que se libere bueno, la operación que se está haciendo. No tengo que necesariamente esperar a que esto ocurra, sino que yo simplemente digo, bueno, dame una versión del dato, porque no quiero, o sea, no necesariamente tiene que ser al chele, sino como estaba una situación en particular y a partir de ahí, bueno, pues yo puedo esperar sin ningún problema, si puedo, porque si es muy delicado,
pues mejor no uso la versión. Espero que se libere la transacción. Pero si es algo como que yo no tengo tema con eso, bueno, perfecto, pues hacemos la versión de el dato. Tienen sus pros y sus contras. Lo pueden usar de manera indistinta, no hay ningún tema con eso. Ahora, vuelvo y recalco el warning de ahorita. Hay que hacerlo al pasito, ¿verdad? No abusemos porque en el abuso en este tipo de cosas, pues nos podemos tratar bien feo el juego. Entonces, vamos al ejercicio. Ustedes van a ver qué chulo es esto. Yo tengo unas transacciones abiertas, vamos a quitarlas. Y vamos a hacerlo primero el bloqueo. Ven a ver qué chulo. Por un lado, pues como siempre, ¿verdad? Tenemos nuestro bin transaction. Fíjense que yo tengo un precio. O sea, estoy haciendo una actualización de la tabla del precio, ¿verdad? Vamos a verificar cuál es el valor que tenemos actualmente. Para que no digamos, oye, pero por eso está haciendo trampa. Miren ahí. El precio actual de la laptop es 1,000 pesos. Bien. Entonces, yo voy a ejecutar hasta aquí solamente para dejar la transacción abierta. Mírenlo aquí, está abierta. O sea, si yo reviso la transacción ahora mismo, pues ya se hizo el cambio, pero no le he dado commit y tampoco le he dado rollback. Ahora, vamos a ver el bloqueo. Yo tengo aquí este comportamiento. Fíjense que ya, por el simple hecho de yo tener una transacción abierta, y en este caso tengo un isolation level read committed, llámese que se va a leer solamente cuando se haga commit. A pesar de eso, yo puedo usar una chulería. Claro, ya eso es muy, muy, muy de cada quien, ¿verdad? Porque si efectivamente la base de datos se configuró, por ejemplo, el equipo de servidores lo configuró para que sea este nivel de insolación y yo no tengo forma de cambiarlo, pero sí tengo forma de accesar al dato de todas maneras usando un no lock. Mírenlo aquí. Fíjense que hasta ahí la consulta no se ha ejecutado. O sea, se quedó trancada hasta que yo haga algo con eso. O le doy rollback o le doy commit. Lo voy a dejar así a propósito. Ahora, esta que está corriendo la voy a detener y voy a hacer la transacción nuevamente, pero con esta chulería. Luego de la tabla, yo le digo with no lock. Básicamente no me tranque el juego en español. Entonces vamos a ver la consulta. Fíjense que todavía yo no le he dado commit a la tabla. Yo no le he dado todavía commit ni rollback. Y fíjense que yo tengo el valor. Ay, perdón. Déjame que aquí me faltó. Entonces, esto era otra tablita que tenemos por ahí. Ahora sí. Fíjense que yo tengo todavía aquí, o sea, no le he dado commit y ya yo puedo con el will not lock, ya yo puedo ver cuál es el valor que va a tener el registro cuando se le dé commit. Entonces, aquí es un warning grandote, literalmente, porque si por alguna razón yo estoy usando el no lock aquí y yo reporto que la lato son 1,100, pero resulta que todavía como yo no le he dado commit, ese no es el valor real. Posiblemente quien lo puso se le olvidó quitarle un 1. Y miren qué pasa. Pues yo, ok, perfecto, rollback, porque eran 100, porque estaban en liquidación. Pero ¿qué pasa? Yo tenía 1,100 cuando reporté por usarlo con el Windows Lock. O sea, ¿vieron la chelcha? Claro, si yo lo ejecuto perfectamente, me va a dar el valor anterior. Todavía aquí yo no lo he modificado. Pero lo que quiero decir con esto es que si bien es muy útil, porque yo puedo ver incluso antes de que se le dé commit a la transacción, yo puedo ver cuál es el valor que va a tener, pero si por alguna razón esa transacción como no está firmada todavía, no está asentada, la devuelven o le ponen otro valor, pues yo estaría reportando también algo mal. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de accesar, o de hecho ya accedí a una tabla que está en proceso de actualización, tomé el valor que está en medio de la transacción y con ese te estoy reportando. Pero resulta que precisamente no se terminó la transacción porque quien la está haciendo no está
totalmente, digamos, quizás de acuerdo con el monto, o ese no era el monto, o se equivocó, o lo que sea. Entonces ya mientras tanto yo estoy tomando lo que él está poniendo ahí y lo estoy reportando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este punto, porque si bien yo tengo esa flexibilidad de poder entrar incluso con este flag habilitado, o sea, que me permita solamente leer la tabla cuando haga el committed, pero con el window no lock yo puedo entrar sin problema a la tabla, pero estoy en medio de una transacción que puede ser que la reversen o que no se dé. Entonces, tener como que cuenta con cuando hagamos esto para que no tengamos ninguna situación que lamentar. A ver, no es que se va a romper nada, pero entre comillas, ¿verdad? Porque si estamos reportando que tenemos pérdida, pues entonces fácil no vamos a tener un problema nosotros. O ganancia cuando hay pérdidas. Entonces hay un problema. Pero básicamente con este amiguito que ustedes vieron aquí, yo puedo perfectamente habilitar mi transacción. En este caso, vamos a ejecutarla nuevamente. Déjame ver si no tengo nada aquí corriendo. Ah, exacto. Le decimos que me haga un begin transaction. Si lo hacemos desde aquí, fíjense que me deja mi transacción bloqueada, pero de todas maneras, si yo lo uso con el with no lock, yo puedo perfectamente entrar al valor en medio de la transacción. Fíjense que ya ahí tiene el 100 que yo le puse aquí, es el 100 que estoy leyendo, pero resulta que no eran 100, eran 1000. Pues entonces, la persona que está trabajando de este lado, que no tiene ni siquiera por qué enterarse que yo estoy haciendo un window lock, dice, no, espérate, wait, es que no eran 1000, no eran 100, eran 1000. Entonces yo verifico aquí, pero ya mientras tanto, ya yo le estoy diciendo a la alta gerencia, por ejemplo, que la lata cuestan 100 pesos. Ahí es que viene el detalle. Pero bueno, ahí básicamente, dependiendo mucho de qué cosas nosotros andamos buscando, podemos usar uno u otro de estos métodos. Para eso existen, pero hay que tratarlos, y mire que lo he repetido en varias ocasiones, hay que tratarlos eh, chévere, o sea, sin abusar. ¿Eh? Con relación a las versiones funcionan, déjame ponerlo por aquí, tienen un funcionamiento quizás un poquito más interesante, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Vamos a cerrar esto para que no se nos confunda, ¿verdad? Unos bloqueos. Con las versiones, fíjense lo que yo le mencionaba ahorita. O sea, yo esto no necesariamente voy a tener permisos, porque estamos haciendo alters a objetos y muy difícil vamos a tener eso. Pero bueno, en este caso, yo estoy haciendo un alter a la base de datos que estoy trabajando, que es test index DB, y le estoy diciendo que me permita hacer snapshot. No, no, no es snapshot, es como un print screen. Es una versión de, en este caso, de que me permita usar el nivel de instalación de Snapchat en una transacción. Entonces, fíjense aquí. Ya en mi caso yo lo tengo ya ejecutado. Perfecto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a confirmar primero, ¿verdad? ¿Qué valor tiene la laptop? La laptop cuesta 1000 pesos. Aquí le estoy poniendo que cuesta 1200 pesos. Entonces vamos a crear una foto, un snapshot, haciendo un begin transaction y haciendo una actualización de la tabla productos. Listo. ¿Cuánto decíamos? ¿Cuánto era que tenía, verdad? 1000 pesos. Ese era mi precio original. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo vengo acá y hago una consulta a esa tabla? Tengo los 1000 pesos. ¿Qué sucede si por alguna razón yo quiero saber aquí esto? No, dale comida de este lado, perdón. Creo que me faltó aquí este amiguito que tenía que dejarlo en su documentación. Miren ahí. ¿Cuál es el valor que tengo actualmente? La laptop cuesta 1200 pesos, ya yo le di comida. O sea, según la tabla, cualquier persona puede entrar a esa tabla y va a ver que tengo 1000 pesos de la laptop.
perdón, $1,200 de la laptop. Pero aquí, como yo hice un snapshot, o sea, yo hice una foto de la transacción, son $1,000. Es muy cool porque eso es lo que me da, mira, yo quiero saber el corte hasta hoy. Que pase después en la tarde, que inserten datos, que quiten, que borren, bueno, no importa, pero hasta hoy, hasta esta hora de la mañana, o de la tarde, o de la noche, o la madrugada, em, yo tengo una foto de ese dato. Que pase después otra cosa, bueno, perfecto, pero hasta ahora esa era mi foto. Ya independientemente de si ya se cambió o no se cambió, bueno, son otras 500. Pero en este punto, yo mantengo mi precio original, que en este caso son $1,000. Y trabajo en función de esa transacción. Eso es un snapshot. Es muy cool, igual como habíamos mencionado anteriormente, también hay que tener WhatsApp, o sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Eh, para a un grupo bien grande, digamos, es muy útil, precisamente porque una de las cosas que me ayuda a trabajar es eh, para yo no tener que estar solapando el trabajo de la otra persona o tener transacciones abiertas que pudieran bloquearle las transacciones a otro, a un sistema, a otro equipo. O sea, son muchas cosas que me permiten hacer aquí el tema de los snaps. Pero básicamente es como manejarlo con cuidado para que no tengamos una situación. Sí les recomiendo, y eso es un consejo muy, muy personal, eh, estudien esto, o sea, entiendan cómo funciona la base de datos, cómo funciona este tema, de estos jueguitos. La base de datos como tal nada más no es solamente tirar query. ¿Ven? Solamente el tema de los comportamientos que me permite, eh, por ejemplo, el manejo precisamente de tema de concurrencia y demás. Solamente eso es una capacitación. O sea, aquí lo estamos tratando de hacer en una hora, pero esto solo es una capacitación de varias semanas, porque esto es prácticamente la punta del iceberg de lo que es el performance en los queries. O sea, si tengo temas de bloqueo, pues obviamente se me va a trancar el juego entero. Si no puedo, por ejemplo, controlar transacciones, también es un problema. Si estoy reportando, por ejemplo, de las cosas que vimos ahorita sobre, por ejemplo, el comportamiento fantasma o la lectura no repetibles o la lectura sucia, también es otro problema. Entonces, sentémonos, vamos a entender la idiosincrasia del dato, independientemente de la herramienta, pero ya que estamos en una herramienta, pues vamos a entender cómo funciona. Claro, esto no es exclusivo de SQL. Claro, en los comandos sí, porque esto ya es muy, muy, muy de SQL. Pero en los otros lenguajes, las otros gestores de base de datos, pues maneja el mismo concepto. O sea, tiene que estar con el primer concepto que vimos ahorita del ACID, que básicamente es algo para mantener el tema de la transacción. O sea, eso no es de SQL Server. O sea, ese es un concepto más amplio que abarca el tema de base de datos relacionales. ¿Bien? Obviamente, como estamos trabajando con SQL, bueno, perfecto. Pero esa es la dinámica. ¡Uepa! O sea, yo digo, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Que los que estamos aquí todavía dándole caña a esto dirán, wow, qué lío, ¿en qué lío nos metimos? Por otra parte, recuerden que yo le voy a estar dejando los scripts en un drive, o sea que ahí tendrán forma de cómo replicar los ejercicios, de jugar un poquito, etcétera, etcétera. O sea, no se preocupen, que eso viene. Bien, eh, con el tema de los deadlock hay un detalle importante a mencionar, eh, y es el tema de cuando nosotros estamos trabajando, bueno, ahorita lo mencioné, cuando estamos trabajando muchas personas en unas bases de datos, las transacciones se me pueden quedar bloqueadas. Y eso es un tema porque mm, hay ¿cómo decirlo? Que no suene feo. Muchas veces cuando esto sucede, precisamente como hay un punto donde ya el equipo se queda sin recursos, se tiende a hacer, digamos, el force de apagar todas las transacciones. Y eso puede ser un problema. Porque como la transacción como tal no se ha completado, ni se ha devuelto, ni se ha completado, pues entonces ahí tú no tienes la seguridad de que sí, o se completó todo o se quedó por la mitad. Entonces, en esencia, aquí temas, por ejemplo, como configurar el timeout, o sea, el tiempo de respuesta y demás, son digamos, em,
vamos a decir que sean como estrategias. Vamos a ponerle estrategia, porque si nos ponemos a buscarle palabritas rebuscadas, pues va a ser un tema. Pero, por ejemplo, estrategias como definir un timeout decente, porque tampoco es que le vamos a poner ahora, mira, que dure 15 minutos para esperar a la transacción. No, no, esto tampoco así. Verificar, por ejemplo, temas del mismo monitoreo de las transacciones, estar pendiente. Ay, y esto sí, chicos, miren, de verdad que el que voy a mencionar ahora es trágico. Si bien estamos metidos, o sea, ahora mismo, si ustedes lo ven desde una perspectiva de que en qué parte de base de datos se ve toda esta cosa que estamos viendo hoy, nosotros estamos literalmente en los huesos de la base de datos. Nosotros estamos metidos entre los huesos, tú estás de los huesos, estamos nosotros ahora mismo. Pero, ¿qué sucede? Quizás hasta por desconocimiento, muchas veces nosotros hacemos unos scripts, unas consultas a base de datos, que tienen mucho que desear. O sea, son consultas que si tú las ves en esencia son sencillas. Una tabla que traiga tal cosa, tal campo, que haga un join con otra tabla, perfecto. Pero la forma en cómo estamos haciendo el script no es para nada óptimo. Entonces, estos scripts, cuando yo lo pongo a correr, incluso me estoy volando los temas de los índices, que fue otro tema que vimos. eh, la respuesta en este script fácilmente me dura más de lo que debería y eso me puede trancar también el juego, porque a medida que ese script se está ejecutando, dura horas, horas, horas. Hay otras personas que también están ejecutando script que puede ser que no duren horas, pero como se están encolando, llega un punto donde y se despatilla. Ahí viene el deadlock. Bueno, esa es una de las formas, ¿verdad? Pero en este punto, antes inclusive de saber la parte de atrás de cómo funciona el gestor de base de datos, sentémonos. Vamos a estudiar las tablas. No hagamos los scripts porque, yo creo que este es el campo. No, 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 no. Vamos a sentarnos, vamos a ver la estructura de la tabla. Eso es muy fácil. Nos sentamos, vemos la estructura, vemos si la tabla efectivamente tiene índice, vamos a hacer la consulta por los índices. Si hay que hacer un join, vamos a ver si efectivamente la tabla tiene un ID, un primary key, un foreign key, que es efectivamente para esos fines, para yo poder hacer los join entre tablas. Entonces vamos a usar eso, porque efectivamente estas cosas que estamos viendo ahora son muy avanzadas, y muchas veces no vamos a tener ni siquiera los permisos. Pero nosotros como usuarios finales, ¿no? Que vamos a estar haciendo los scripts, no sé qué, para responder a las necesidades del negocio, pues tenemos una cuota también de hacer los scripts decenticos. O sea, iba a decir otra cosa, pero decenticos. Vamos a ver, vamos a sentarnos, vamos a tomar 15, 20 minutos, incluso una hora, 2 horas, entendiendo la data que está en las tablas. Y no comencemos a tirar, se lee asterisco from tabla de tarjeta. Perfecto. Ahora vamos a poner, hazle un join crudo con la tabla de clientes. O sea, eso solo te va a hacer un producto cartesiano, aunque sea con su join, el left, el line, cualquiera que ustedes usen, te va a hacer una volumetría tan alta que fácilmente esa consulta que se supone son 2 minutos o un minuto, te va a pasar la mañana esperando la consulta y no te vas a responder. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que están haciendo queries similares, pues entonces la base de datos te va a sacar un ojo. Entonces, pensemos en eso. No es solamente configuraciones a nivel de base de datos, también está la cuota de nosotros como expertos, ¿verdad? En este tipo de cosas. Em, por otro lado, digamos que, bueno, aquí mencioné ya algunas, con lo que tiene que ver con el tema de evitar que nos sucedan este tipo de cosas. Están por un lado las reglas de orden, que no es más que una forma, digamos, en que las transacciones adquieren recursos básicamente en un mismo orden. Eso es muy ya de, ¿cómo se llama esto? Si tuviéramos que hacer un símil, la parte de ingeniería de cómo funciona la combustión de un carro. Pero digamos que sí, que es bastante interesante pues, conocer esta parte. También el punto de reducir la granularidad de los bloqueos, o sea, este es más, digamos, tarea bueno, casi todos estos puntos son más enfocados a un DBA, pero en conjunto, ¿verdad? Con nosotros, porque al final de la jornada, pues
Si no levantamos la mano que tenemos una situación, pues. Pero digamos que estas estrategias que he estado mencionando aquí, precisamente para tratar de evitar todas las cosas que mencioné anteriormente sobre el comportamiento y ¿cómo se llama esto? El embotellamiento entre las transacciones, efectivamente necesitamos estrategias que me permitan pues hacer que las cosas fluyan. Aquí puse un pequeño comentario al margen, quizá lo encontré más interesante de la cuenta, y es que con la solución, o más bien con la detección temprana, eh, nos vamos a ganar un buen pedazo de performance. O sea, tanto de experiencia, porque fíjense que aquí hay varias cosas, porque aquí lo estamos enfocando mucho a la parte técnica, pero también está la parte de la experiencia del usuario. A medida que nosotros tenemos o implementamos estrategias para que nuestros resultados, como analista de datos, ¿verdad?, sean más rápidos, pues directamente estamos afectando digamos, la experiencia del usuario. Cuando un usuario se nos acerca y nos dice, mira, yo quiero que tú me ayudes a conseguir tal información, y nosotros le decimos, sí, para la tarde lo tiene, está perfecto. Pero resulta que la base de datos está en un punto tan congestionado y hay que estar esperando a que se liberen recursos, pues fácilmente ya yo no lo voy a entregar hoy. Y ahí comienza entonces el usuario a molestarse porque tú le dijiste una cosa y no le estás resolviendo. Pero no es porque tú no quieres, es porque la base de datos no está cooperando. Pero no es que la base de datos no está cooperando porque no quiere, sino que nosotros lo estamos tratando de una manera que como que si tuviésemos, digamos que, recursos infinitos. Y la verdad es que no es así. Inclusive, si lo vemos desde el punto de vista de la cloud, o sea, de la nube, no es que tengamos recursos infinitos, porque recuerden que a medida que yo voy haciendo uso y se va ajustando, porque una de las partes chulas de cloud es que es elástico, pero esa elasticidad pues básicamente se me traduce en dinero. Si yo tengo unos queries que son sumamente sencillos, pero como yo lo estoy diseñando, me consumen más de la cuenta, pues entonces a nivel de servidores en la nube, por ejemplo, se van a meter más procesadores, más memoria, más todo lo demás, y lo va a resolver perfectamente. Pero, ¿cuánto me costó en dinero? Cuando llegue el bill, yo voy a tener que vender la compañía para poderle pagar a la cloud. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo los scripts como deberían. Entonces, eso en general. Eso es como un pequeño resumen de qué va este tema de los bloqueos en este punto de los deadlock dentro de una transacción. Aquí puse un artículo. Yo lo puse aquí con esta aplicación para que se vea el link, porque imagínense, decirle todo esto en una presentación, pues fácilmente que te van a apagar la computadora. Pero si pueden entrar a esta URL, de hecho se lo voy a dejar comentada en el video. Esto es ¿cómo se llama esto? Un artículo de donde hay expertos, esto es en LinkedIn. Hay expertos que van manejando diferentes temas y puntualmente les traje cómo se manejan este tipo de situaciones dentro de lo que es SQL. Y aquí estos expertos en diferentes productos, no solamente SQL Server. Recuerden que SQL es un acrónimo de Structured Query Language, o sea, no es SQL Server, ni mucho menos. Este es el concepto general. Bien, y como este tipo de situaciones no es propio de un manejador, pues eventualmente vamos a tener muchos campos de aplicación. En este caso, les recomendaría, ¿verdad?, que puedan ir a este artículo en, en la plataforma. Yo les voy a dejar, como les mencionaba, el link en el video para que ustedes puedan ver cómo estos expertos en la materia, pues nos dan ciertas recomendaciones para evitar que tengamos situaciones de deadlock. Chévere, chévere. Excelente. Alguien me decía, Percio, pero ¿y por qué no hacemos los videos en vivo? Yo, bueno, mano, mira. Lo que pasa es que si yo lo estoy grabando a las 3 de la mañana, muy difícilmente ustedes estén despiertos a esa hora. A menos que vivan del otro lado del mundo. Entonces, hay algunas cositas que hemos estado haciendo dentro del proyecto para mejorarlo, ¿verdad? Pero le hago el comentario por si ustedes también ven qué cosas podemos implementar
para que el proyecto sea más chévere, más llamativo y demás, porque la finalidad de todo esto es que compartamos conocimiento y that's it. O sea, fíjense que lo estamos haciendo hasta tipo in-house, sin mucha tecnología, sin mucho, con aros de luz, nada de esa cosa, porque efectivamente nos hemos concentrado en el contenido, en la comunicación del aprendizaje. Y ya, pues, no sé, más para adelante ya veremos qué hacemos. Pero si ustedes tienen alguna idea o algo que podamos implementar, pues bienvenido sea. Listo. Entonces, ya por último, nuestro, digamos, em, capítulo de optimización de control de bloqueos. Aquí más que ver, digamos, quizás eh, qué código, qué otra cosa nosotros podemos utilizar. Aquí más bien es, vamos a organizar la casa con lo que tenemos. Fíjense que ahorita mencioné el tema de cómo yo puedo hacer un script en una tabla sin siquiera conocerla. Cómo yo puedo pasar de un script que dura de 10 minutos a un minuto o a segundos puede ser. Y es simplemente entendiendo la estructura de la tabla. En este caso, eventualmente, y siempre lo voy a estar mencionando, eh, todo el tema de las transacciones, todo el tema este de, mira, que yo quiero evitar que una transacción se le pueda consultar en el medio de dicha transacción y todo eso, pues perfecto, está muy bien porque son herramientas que me permiten tener cierto nivel de control, pero hay cosas que todavía quedan de mi lado. En este caso, por ejemplo, el uso eficiente de los índices. Yo creo que tenemos casi desde el primer capítulo hablando de los índices y es porque es muy importante saber cómo funciona. Y eventualmente, si lo asociamos con lo que tiene que ver con las transacciones, eh, pues básicamente también me ayuda a reducir esos conflictos, esos embotellamientos que suelen ocurrir precisamente por el tipo de diseño. O sea, simplemente por el hecho de yo tener índices. Recuerden que cuando hablamos de índices, lo que buscamos es que nuestras consultas sean más rápidas. Entonces, si eventualmente son más rápidas, pues yo no voy a tener posiblemente encolamientos de script. Claro, si el script está malo, bueno, perfecto, ya hace otras 500, pero el simple hecho de yo poder tener índices, ojo, llegar a ese threshold, a ese punto medio de no abusar de los índices, porque recuerden que me penaliza el update y los insert. Eh, También me puede ayudar inclusive a mejorar el tema de las transacciones. Bien, asimismo, el simple hecho de yo poder manejar los niveles de aislamiento. O sea, fíjense que cuando hablamos de los insolation level, que fueron los ejercicios que hicimos anteriormente, nosotros vimos unos cuantos muy interesantes. Y de hecho, en el Management Studio, por si ustedes quieren saber cuáles más hay una opción, bueno, mira aquí mismo, hay una opción, déjame ir a hacerlo despacio, aquí en Tools, Options, hay una eh, ramita que se llama Query Execution y dentro de esa, pues entonces SQL Server, hay una opción que se llama Advanced y en Advanced nosotros vamos a tener todos los niveles de insolación que tenemos a la fecha. Mírenlo ahí, eso fue todo lo que nosotros usamos. Entonces, el hecho de poder utilizar estos insolation levels, digamos, más el uso de efectivo de los índices y demás, y poder, digamos, que optimizar nuestros scripts. Eso es lo que efectivamente nos va a permitir pues, tener respuestas más tempranas cuando se nos está solicitando información del lado del negocio. Aquí puse un montón de cosas que posiblemente para algunos ya sea conocido, para otros ni idea, pero es precisamente esa es lo que andamos buscando, que quizás independientemente del nivel de madurez que tengamos de datos, pues nosotros podamos ser mejores en nuestras funciones. Recuerden que aquí hay algo, el juego está, o más bien la ganancia está en cómo yo respondo a la necesidad del negocio. Porque efectivamente, si a mí me piden algo hoy y yo lo respondo la semana que viene, pues muy probablemente ya no le sirva a la persona que me lo solicitó. O sea, tampoco es que ahora vamos a buscar la cosa real time o ni al real time, pero por lo menos que el SLA no sea una cosa tan absurda como que, mira, pasado mañana te lo entrego porque todavía está corriendo el query. 2 días corriendo un query, tú dices, no, pero no puede ser.
No, eso es imposible. Entonces, son cositas que si bien eh, no van a pasar, porque pasan, no pueden pasar en cualquier momento, pero es también tener a mano cómo puedo evitarlo o cómo, más bien cómo puedo solucionarlo, porque si el evito mejor, pero si puedo, ya que tengo el problema, déjame ver cómo lo soluciono. Y efectivamente de eso se trató la sesión del día de hoy. Por lo pronto, vamos a ir dando cierre, ¿verdad? A a este episodio en el cual estamos trabajando transacciones, control de concurrencia y los bloqueos dentro de lo que es mi día a día a nivel de query dentro de una transacción. ¿Y qué vimos? Básicamente, obviamente, la importancia de las transacciones, ahí estuvimos hablando un poquito sobre qué buscamos con ello, los mismos problemas de concurrencias, o sea, vamos a tener un montón de gente trabajando con las mismas tablas y muy probablemente tengamos ese tipo de situaciones muy comúnmente. Eh, Vimos también cómo manejar el tema del control de concurrencias, que básicamente tenemos varias estrategias. Aquí mencioné básicamente el tema del bloqueo y del versionamiento, que en esencia son estrategias que son diferentes, pero hasta cierto punto pues me ayudan, ¿verdad? A poder tener acceso a quizás data que esté en medio de una transacción o en su efecto quiero tener una vista. eh, Actual de cómo está y yo puedo trabajar y no tengo que necesariamente interrumpir al otro o bloquearle la tabla al otro. Y así sucesivamente. Hablamos un poquito sobre lo que es los deadlock, que básicamente está muy asociado a la parte de hierros, o sea, desde el cómo yo hago un script hasta cómo yo tengo configurado, digamos, mi entorno, pues eso me puede traer un montón de cosas. Y efectivamente, si también a todo esto le sumamos un tema del hierro per se, o sea, del servidor, porque está muy congestionado, pues eventualmente también vamos a tener muchos temas ahí. Eventualmente todos estos puntos son puntos de prevención. Fíjense que la idea es prevenir. Y si eventualmente tenemos un tema, pues ya sabemos cómo lo vamos a abordar. Pero es saber que están ahí y podemos buscar el abordo. Y ya por último, el tema de la optimización de los bloqueos, que estábamos hablando sobre como un pequeño resumen, digamos, de qué cosas nosotros podemos, con lo que tenemos, podemos implementar para efectivamente manejar estos temas de bloqueos y concurrencias, pues es donde ya comenzamos a tener un overall de todo lo que nosotros podemos hacer en el episodio. Luego de eso, pues, como siempre, aquí tengo un montón de recursos eh, eh, de preferencia, ¿verdad? Sería interesante que ustedes puedan ir mirando. Aquí, digamos, de los más digamos, los recursos que casi siempre vamos viendo. Tenemos, por un lado, tenemos Udemy como plataforma, ¿verdad? De cursos. Pluralsight, que muy chulo, hay un montón de cosas ahí. Coursera también tiene un montón de temas que tienen que ver con temas de transacción y propiedades del ACID, que ya habíamos visto. A nivel de webs y de blogs, aquí tenemos un montón también. SQL Server Central, un montón de recursos ahí muy chulos. De lo que puse aquí, quizás que no lo hemos puesto desde el principio, fue Kendra Light, que es un canal de YouTube, ponlo aquí. En Kendra es como, bueno, son varios videos que hablan de diferentes temas y efectivamente hay uno que tiene que ver con estos temas que estamos hablando ahora de bloqueos y las estrategias para prevenir este tipo de situaciones. En Data Engineering Latam también hay un montón digamos, de tutoriales que podemos utilizar para temas de optimización, que lo vimos incluso cuando estábamos trabajando con el episodio de optimización de base de datos. Y a nivel de herramientas, digamos, bueno, ya ¿verdad? Se cae de la mata que yo estoy usando el Management Studio de SQL Server. Em, Redgate, SQL Toolber,
Alert, perdón. También es una herramienta que es básicamente para gestionar las transacciones. O sea, eso que nosotros hicimos ahorita con el Management Studio, con esta herramienta nosotros podemos trabajar porque tiene un par de features que me permiten como jugar con este tema de las transacciones, visualmente incluso puedo ver un par de cosas. Y es muy chula. O sea, se los recomiendo que la utilicen, que puedan jugar, que puedan interiorizar el conocimiento que hemos estado, digamos que mostrando en el día de hoy, para que puedan, pues, aterrizar dichos conocimientos. Esa es la idea, ¿no? Que no se quede solamente en que déjame ver el video y a ver qué sale. No, no, no. La idea es que ustedes puedan trabajar, puedan aprender, puedan tirar páginas para la izquierda, pero también practicando. ¿Sí? Listo, señores. Entonces, ¿qué vamos a ver la siguiente semana? Miren, la siguiente semana vamos a estar trabajando ya, vamos a salir un poquito de las bases de datos relacionales. Ya vamos a comenzar a trabajar con bases de datos no SQL y vamos a estar trabajando puntualmente en esa semana con MongoDB y con Neo4j. Ya para la siguiente semana vamos a ver otras cosas, pero para la que viene vamos a estar trabajando puntualmente con MongoDB y vamos a trabajar, que es una base de datos documental, y vamos a trabajar con Neo4j, que es una base de datos de tipo graph. La idea es que desde ya ustedes puedan ir buscando o leyendo al menos para que cuando vean el video no se agarren, no lo agarren fuera de base. Pero ya con esto, con el día de hoy, terminamos con bases de datos relacionales. Quizás más adelante tengamos otras interacciones. Perdón, estoy un poquito agripado. Tengamos otras interacciones, porque efectivamente si vamos a trabajar, por ejemplo, qué sé yo, con programación, vamos a trabajar con una herramienta de visualización, pues obviamente tenemos que conectarnos a algunas partes. Entonces, eh, por ahora, ¿verdad? Lo que tiene que ver con base de datos relacionales lo dejamos parqueadito y ya a partir de la otra semana vamos a trabajar con base de datos no SQL. Bien. Entonces, nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por ver el video, por compartir el video. La idea es que en equipo pues podamos compartir todos estos conocimientos, que podamos crecer juntos y efectivamente vamos a hacerlo. O sea, no hay duda de eso, solo que tenemos que, digamos, tener mucha paciencia, tenemos que ser muy dedicados porque estas cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Fíjense que en la forma como lo estamos haciendo, quizás estamos hablando muchas cositas, muchos temas, muchos conceptos en un periodo muy corto, porque una hora, pero, bueno, una hora y algo. Pero esto nos sirve como palanca para poder robustecer este conocimiento, no va a servir como punto de partida para seguir viendo o desarrollando estos temas más adelante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, estar aquí en el proyecto, no perderse ninguno de los capítulos, está muy pero de hecho, y eso es un comentario al margen, varias personas me han estado escribiendo, mira, pero está muy cool, no sé qué, sigue así, o sea, los ánimos también funcionan. Así que nada, chicos, miren, ahora le voy cuando esté ya, digamos que disponible, ahí le estaré dejando los links que le mencioné y una que otra cosa adicional, más los scripts, que fue lo que les comenté en principio, se lo voy a dejar ahí para que ustedes pues, puedan hacer y replicar los ejercicios. Por lo pronto, pues nada, solamente queda despedirme. Vamos a aprender, señores, vamos a practicar. Espero tener noticias de ustedes y vamos arriba. Se me cuidan, chicos.